El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, qué gusto que estén con nosotros en Frecuencia Política una vez más. Un saludo para todos, un saludo para... nos encontramos en este miércoles 20 de mayo haciendo Frecuencia Política que usted recibe por la señal de Pichincha Universal, Radio Pichincha Universal. Ya sabe que nos puede seguir por la 95.3 de FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha y evidentemente por nuestras redes www.pichinchacomunicaciones.com.es. También hacemos la transmisión de este programa por nuestras redes sociales, la de Twitter, Pavel Muñoz de ML, y la retransmisión que hacemos los días domingos a las 9:30 de la noche por Pavel Asambleísta. Hoy es un día, recuerden que siempre les hemos informado que estamos haciendo una grabación de este programa el día anterior. Los elementos tecnológicos de comunicación, y a veces también fallan las telecomunicaciones, saben que ahora hay una especie de hiperconectividad de todos los ciudadanos en los temas que tienen que ver con educación, los temas que tienen que ver con teletrabajo, los temas que tienen que ver con comunicaciones, y entonces nos obliga a grabar Frecuencia Política un día antes de su emisión. Por lo tanto, hoy estamos realmente en martes 19 de mayo, pero usted va a escuchar desde las 6 de la tarde del miércoles 19 de mayo en Radio Pichincha Universal este programa. Siempre le decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted se encuentre y desde cualquier lugar del planeta que se conecte, sea bienvenido. Comentamos algo de la semana que cerró, comentamos las novedades que están fresquitas, insistiendo que este programa se está grabando entonces día martes y usted lo va a escuchar el día miércoles. Tenemos una noticia, como decimos, recién salida del horno, y es el anuncio que hizo el presidente de la República a las 7 de la mañana de este día martes de un nuevo paquetazo hacia la economía de los ecuatorianos. Pero para poder llegar a ese tema, quiero comentarles antes qué es lo que pasó con, digamos, el cierre de la semana y los dos proyectos de ley que estaban siendo tratados por la Asamblea Nacional. Les habíamos dicho ya, el resumen apretado es que se presentaron dos iniciativas legales cuando la pandemia es una sola y la urgencia es una sola. Una ley, la de finanzas públicas, no era para nada emergente, era solamente el mandato del Fondo Monetario Internacional puesto al gobierno ecuatoriano, y ese mandato fue cumplido de forma además atropellada y vergonzosa. Para el día viernes no había la votación, los votos para aprobación de esa iniciativa legal. En realidad tuvo que haber 3 votaciones. La primera fue la moción de que se apruebe la ley como había sido discutida por la Asamblea Nacional. No alcanzó los votos suficientes para ser aprobado. Luego, varios asambleístas, entre ellos yo también presenté una moción de archivo de esa iniciativa legal. Fueron 3 en total. Esas iniciativas se consolidaron en una sola y se llamó a votación. 69 votos tuvo el archivo de la ley, es decir, nos quedamos a un voto de poder archivar esa iniciativa legal. Se suspendió la reunión, al día siguiente se convocó y 5 asambleístas cambiaron de opinión. Esto es llamativo, pero no es lo más, digamos, ni lo más importante ni lo más criticable. Es que cuando usted llama a votación en la Asamblea Nacional, el debate se ha cerrado. Por lo tanto, tiene que manifestarse sobre las mociones que están presentadas, sea votar por la ley o, como lo hicimos algunos otros asambleístas, sea votar por el archivo de esa ley. Esa ley, de hecho, tenía un informe de minoría, pero lo que se hizo violentando el procedimiento, violentando la ley y la Constitución, es que sin llamar a votar la reconsideración que se había planteado de la votación del día viernes y sin hacer conocer el informe de minoría, se presentaron nuevos textos, cosa imposible porque el debate estaba cerrado, y se llamó a una tercera votación. Y esta sí ya tuvo 74 votos afirmativos para aprobar esta ley. Insisto, con un cambio de posición de 5 asambleístas. Lamentable, muy lamentable lo que pasó una vez más en la Asamblea Nacional. Un asambleísta de Pachacuti, del movimiento político Pachacuti, incluso fue expulsado de su organización política por violentar el mandato de esa organización.
Y lo que es absolutamente extraño, ¿no? Esos días, de hecho, fíjese en que yo al menos ya no he visto que esto aparezca en las noticias, pero sí, previo a la votación, hubo algunas noticias de allanamiento de algunos hospitales, de allanamiento de la casa de un asesor de un asambleísta, donde se encontraron, tenemos entendido, cerca de 1.6 millones de dólares. Totalmente extraño, enrareciendo aún más el ambiente social, político, digamos, que acompañó a la aprobación de estas leyes. Esa es la primera. Y la segunda, la ley humanitaria, mal llamada humanitaria porque creemos que no es una ley humanitaria, que desde nuestro punto de vista pasaba por esta pregunta: ¿qué tan conveniente era para la economía ecuatoriana en estos momentos? ¿Qué tan conveniente es? Y ustedes se van a dar cuenta que esa ley es inconveniente y esta ley consagra uno de los sueños más preciados del neoliberalismo criollo, que es la flexibilización laboral. De hecho, ya tuvieron ustedes a día, digamos, esta semana, el mismo día de hoy, martes, una especie como de anuncio de parte del presidente de la República de lo que podría ser la aplicación de esa ley en el mundo privado. Y es que lo habíamos dicho, recuerden ustedes, esa ley tenía como dos grandes ejes. El uno, se buscaba una contribución de ciudadanos y empresas para el momento de la pandemia. Se quitó ese componente. De nuestra parte, estuvimos de acuerdo que se quite porque creemos que el momento es para una cosa absolutamente distinta. Este es momento para, digamos, incorporar, inyectar recursos y liquidez a la economía, no para quitarla de ella, y menos aún para quitar esa liquidez del bolsillo de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Pero esto es lo que sucedió, o este era el enfoque de la ley. El debate legislativo permitió que ese capítulo quede excluido de la normativa y por lo tanto quedó vivo el otro capítulo importante, que son los mecanismos de flexibilización laboral, donde están cosas como que el empleador pueda disponer de sus vacaciones, donde está esta lógica de libre acuerdo entre las partes, pero que en realidad es imposición de las condiciones del empleador, donde está la posibilidad de bajar al 50% la jornada de trabajo y por lo tanto al 50% el salario de los trabajadores. Y esto, en cambio, fue aprobado por la alianza de Creo con Alianza País, ¿no es cierto? Esta es la alianza gobiernista que le ha dado vida a todos los proyectos del gobierno de Moreno y así se aprobó esta ley. Así que hemos estado con lo que, lo voy a decir porque después tendré que explicarles a mis invitados, lo que en Ecuador se llama chuchaqui seco, ¿no? Esta suerte de resaca, malestar, angustia por dos iniciativas legales que se aprueban, la una sin ser nada urgente en el marco de la pandemia y la otra, ¿no es cierto?, sin ser, siendo una especie de paño de agua tibia a un enfermo terminal. Así que me parece que para el Ecuador fue un fin de semana triste. Y ese fin de semana triste tiene una tristeza aún mayor. La cereza del pastel, en términos negativos, es lo que sucedió la mañana del día martes, cuando el presidente de la República a las 7 de la mañana anuncia un nuevo paquetazo, volviendo a poner esta suerte de construcción social, construyeron un enemigo social, la burocracia como enemigo social. Entonces ahora todo mundo que trabaja en la burocracia es básicamente un paria de la sociedad, un enemigo social. A este hay que exprimirle, a ese le acaban de bajar la jornada laboral a 6 horas, lo cual de las 8 diarias, lo cual supone bajarle cerca del 20-25% de su salario. Se anuncia el cierre de un conjunto de entidades públicas y empresas públicas, lo cual se estima dejará a 15,000, entre 15,000 y 20,000 personas en la calle. Por lo tanto, 15,000, 20,000 familias ecuatorianas que engrosan los 150,000 ya despedidos que hay en este momento y que seguramente son un punto más de los 500,000 despedidos que en cifras oficiales se espera, digamos que el gobierno espera registrar, pero no espera contener. Así que ustedes entenderán nuestra tristeza, nuestra molestia, pero también nuestra indignación. Y así está el Ecuador en tiempos de pandemia. Lastimoso, doloroso, pero es una realidad que deberemos no solamente enfrentar, sino en la medida de lo posible dar la vuelta. Lo más tarde será, digamos, las próximas elecciones para que tengamos un recambio democrático en el caso ecuatoriano y lo más cerca será seguramente las muestras de malestar que ya están empezando a expresar algunos actores. Y cierro con eso.
Hubo, a pesar de que estamos en pandemia, y esto nos comentaban nuestros dos invitados que son de Chile, que también está sucediendo allá, pero en el marco de pandemia y de confinamiento, los estudiantes universitarios han salido a decir no al recorte, y los sindicatos preparan también, digamos, las fuerzas sindicales preparan también manifestaciones respecto a lo que está pasando en el Ecuador. Triste, doloroso, pero efectivamente esto es lo que está pasando. Lo hemos dicho ya y hoy lo repito. Cuando no hay liderazgo, la unión de la sociedad es lo que deberá imponerse, y esto es lo que está pasando en este momento. Esa la nota introductoria de Frecuencia Política, insisto, nota que nos deja un sabor agridulce, no, nada de agridulce, porque no hay nada de dulce, todo amargo, todo extraño, todo, digamos, para lamentar lo que ha pasado entre el jueves, viernes, sábado, domingo y martes de la semana que cerró y esta que se abre en el Ecuador. Agradecemos, como siempre, al equipo de Frecuencia Política, a Paulina Enríquez en la producción, los compañeros que desde la Asamblea Nacional nos ayudan con grabar este producto, editarlo de alguna u otra manera, y el gran equipo de producción que tiene Radio Pichincha Universal para que podamos salir al aire. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Vamos a ir con nuestros invitados y ellos son dos, tendremos tiempo para decirles de dónde vienen, pero estamos con compañeros, amigos que vienen de Chile. Ambos son parte de una red a la que estoy muy contento de que me hayan invitado a ser parte y de la que queremos conversar en este momento. Estela Ortiz es educadora de párvulos y profesora básica de la Universidad de Chile. Es experta en políticas públicas de protección social, especialmente en el ámbito de infancia y educación. Fue vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines de Infantes y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet. Cuenta con experiencia en investigación de políticas sociales, diseño, ejecución de proyectos en primera infancia y formación de personal para proyectos sociales. Es consultora, trabaja en la Fundación Horizonte Ciudadano, ya nos comentará de ella, y estuvo trabajando una época acá cuando teníamos algo más de institucionalidad en lo social con Cecilia Vaca, que fue ministra coordinadora de lo social. Se encuentra también con ella y con nosotros Alexis Ramírez, él también de Chile, también miembro de la organización y de la Fundación Horizonte Ciudadano. Alexis, en cambio, tiene más experticia en todos los temas de educación, particularmente en niñez y en juventud. También colaboró con la expresidenta Michelle Bachelet, en ese momento fue superintendente de educación, y ambos, insisto, son parte de la Fundación Horizonte Ciudadano, que ha impulsado una iniciativa para juntar a cerca de 70 líderes y lideresas de 18 países de América Latina en una red que tiene por mandato la convergencia para la acción. No es la convergencia para el análisis, es sobre todo para la acción. Y las dos cosas son importantes, pero digamos, se ha discutido tanto de primera infancia, se ha diagnosticado tanto, que con acierto ellos han dicho, ahora es momento de la acción. Y la otra es convertir a la primera infancia, digamos, en una preocupación mundial. Bienvenidos los dos. Empiezo contigo, Estela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Estela. Bienvenida otra vez. Hola, mucho gusto. Muchas gracias de esta invitación, Pavel. Para mí es una alegría siempre tener contacto con Ecuador, un país que yo quiero profundamente, que conocí de norte a sur, recorriéndolo para ver precisamente el tema de niñez, ver respuestas de tanto de educación inicial como para ampliar la propuesta que en ese momento era el programa que ustedes tenían, y fue una experiencia maravillosa. O sea, estuve ahí con comunidades indígenas, estuve en la sierra, estuve trabajando en Ecuador, apoyando, digamos, como consultora, digamos, apoyando toda la política que se está desarrollando en ese momento en Ecuador. Y desde ese minuto yo quedé enamorada de ese país, apasionada, y sigo lo que pasa ahí, y cuando te escucho me duele la situación que están viviendo, y hemos seguido con mucho interés también la respuesta a la pandemia, que causó en un primer momento un dolor enorme al ver lo que estaba pasando en Guayaquil. Muchísimas gracias, Estela, y nosotros comprometidos y agradecidos por tu trabajo también en Ecuador. Alexis también se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Tú conocías ya Ecuador o no? ¿Has estado acá con nosotros? Es un país que todavía tengo pendiente conocer en América Latina, pero seguimos muy de cerca los hechos y
y la contingencia que está viviendo tu país, tanto a través de las conversaciones que tenemos con todos los líderes de nuestra red, como de las noticias que frecuentemente nos informan respecto de la delicada situación que vive el país en términos sanitarios y también social, digamos. Nos preocupa muchísimo, las estadísticas no son alentadoras en Ecuador y queremos de alguna manera hacer un esfuerzo colectivo para poder apoyar también lo que está pasando en Ecuador y en muchos otros países que necesitan de un trabajo esencialmente multilateral para poder sortear esta dificultad. Así que esa es un poco la vivencia que tenemos en este minuto y muy agradecido también de poder compartir esta conversación con ustedes. Estamos aquí en Frecuencia Política conversando, ya lo hemos dicho, con Estela Ortiz y Alexis Ramírez, ambos miembros de la red Convergencia para la Acción, cuya preocupación es la primera infancia. Estela, cuéntanos de la iniciativa, cómo surgió. Es un equipo, sobre todo el de Chile y el de la Fundación Horizonte Ciudadano, muy vinculado con el liderazgo y el trabajo que hiciera la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cuándo surgió la iniciativa? ¿Cuándo decidieron empezar a convocar a los líderes? ¿Cómo fue el proceso? A ver, este es un proceso que lleva aproximadamente 2 años. Comenzamos en realidad en marzo del 2018 a tener las primeras conversaciones con la Fundación FanLíder para, en base a un diagnóstico que tenemos quienes hemos trabajado en niñez, que las políticas de niñez no son permanentes, dependen, digamos, de un líder, de un programa, pero en general la infancia no es preocupación política ni de los gobiernos, ni de los estados, ni de los partidos políticos. Y desde ese punto de vista nos preguntamos qué hacer, cómo hacer incidencia política para visibilizar la importancia que tiene la primera infancia, no solo para los niños, sino para los países, para avanzar más rápido al desarrollo. Y ahí trabajamos, conversamos y comenzamos esta iniciativa. La expresidenta Bachelet se comprometió mucho con ella porque así fue una de las prioridades de ambos gobiernos, digamos. Ella puso en el centro de sus ambos programas de gobierno el tema de la niñez, el tema del desarrollo social, de políticas integrales, con el objeto de relevar, digamos, un periodo de desarrollo que es fundamental en el ser humano. Entonces dijimos, bueno, este proyecto Convergencia para la Acción, su objetivo fundamental es incidencia política, en que acercar el conocimiento científico de décadas y también el conocimiento de lo que significa invertir en infancia, que haya sido planteado por grandes economistas, incluso por un premio Nobel, para los países. Nosotros estamos convencidos que un país que da igualdad de oportunidades desde el primer minuto es un país que avanza mucho más rápido para el desarrollo. Y esto pensamos que tiene que ser un llamado transversal, como lo han logrado los pueblos nórdicos después de la Segunda Guerra Mundial, en que ellos llegan a un acuerdo político independientemente de quien gobierne. No se puede quitar la relevancia en infancia, no se puede dar un peso más, siempre un peso más, no un peso menos, perdón, en relación a esto. Y tanto así, por ejemplo, que cuando fue la crisis económica en el 2008, en esos pueblos no se quitó ni un peso a las políticas sociales dirigidas y orientadas a niñez. Traduciéndote acá para que la gente no entienda qué es peso de sí, carga, sino $1 sería, ¿no? Dólar, exactamente. Para nosotros, digamos, nada más, perdón. Sí, no, está bien. Entonces, esta región, América Latina y el Caribe, es una de las regiones más inequitativas del mundo, donde además esa inequidad, esa pobreza, tiene rostro de niño. Cuando uno mira la región, cuando uno hace un análisis, cuando se hacen los censos, cuando se hacen los estudios en relación a ingresos y líneas de pobreza o extrema pobreza, uno ve, digamos, que los niños y las mujeres son la gran mayoría, digamos, dentro del grupo del 20, del 10, del 30, del 40% más pobre. Y eso tiene que ver con algo que ha quedado en evidencia también en esta pandemia. Yo creo que hemos juntado en esta Convergencia para Acción una realidad que nos preocupa. Y nos preocupa porque se ha hecho patente 2 cosas. Uno, un modelo económico, social y política basada no en la persona, no en el valor de la persona,
no en el valor del ser humano, que vale solo por el hecho de ser persona, simplemente por eso. Y que todos debiéramos tener igualdad de condiciones para desarrollarnos, para enfrentar la vida, para enfrentar las problemáticas cotidianas, ¿no? Sin embargo, si antes podía haber duda al respecto, hoy día, cuando estamos enfrentando una pandemia global, lo que queda en evidencia es que la respuesta no es global. Es verdad que nos podemos contagiar todos, pero es verdad que ese contagio se da de una manera diferente, depende del lugar en que tú estés, depende tu nivel socioeconómico, tu derecho a la salud como Estado, etc. Aquí en Chile eso quedó patente. Los primeros contagios fue en los sectores altos de la sociedad, niveles medios altos, y sin embargo, quienes se contagiaron con mayor gravedad y quienes fallecían eran los sectores de los más pobres del país. Por lo tanto, ese es un tema que nos preocupa, y lo que nosotros queremos es precisamente en esta red de líderes que participan en 18 países, es generar precisamente que la infancia tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente en igualdad de dignidad y en igualdad de derechos. Y para eso tenemos que generar incidencias políticas con los gobiernos, con la sociedad civil, con los estados, y es una tarea difícil, pero una tarea emocionante, apasionante, y que significa correr la cerca para que nuestros países, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis social que viene, que va a ser muy dura, podamos avanzar más rápido hacia el desarrollo. Si volvemos a invisibilizar a los niños, eso va a ser mucho más difícil. Y la pandemia además ha dejado en evidencia la gran invisibilización que tiene la primera infancia y especialmente los sectores más excluidos. Vamos a conversar de eso poquito a poquito, digamos, de cómo ha sido invisibilizada, pero grandes ideas que pones ya de entrada, Estela. La tarea sobre los primeros años de vida es fundamental, es una causa mundial. Un conjunto de líderes lleva un proceso de formación, de creación de esta red, sobre todo sus promotores desde hace 2 años. Y nos dice, Estela, lo más importante es trabajar en este momento en la incidencia política. Alexis, 2 años entonces como de germinación o digamos de buscar consolidar el proceso, y justamente nos vimos con ustedes en Santiago de Chile, si no me falla la memoria, entre el 11 y el 13 de marzo de este año. Ya en el contexto de pandemia no nos pudimos abrazar, no nos pudimos dar un buen estrechón de manos, pero sí estuvimos en 3 días de trabajo intenso. Y ahí surge la red. ¿Qué del surgimiento de la red? Dejo para un poquito más adelante 2 cosas importantes que han hecho en estos días: un pronunciamiento y una encuesta que develan lo invisibilizada que está, digamos, la infancia en esta época de pandemia. Pero para terminar de consolidar ese proceso, ¿cómo se consolida? Si quieres comentarnos. Pepe Mujica está parte de ella, la expresidenta Laura Chinchilla también, y digamos, el rol fundamental de su promotora principal, la expresidenta Bachelet. Bueno, exactamente entre el 11 y el 13 de marzo pasados tuvimos un momento muy especial que fue el lanzamiento de esta red, lanzamiento a nivel latinoamericano, que fue el fruto de un proceso previo, como comentaba Estela hace un rato, de reflexión respecto de cuál puede ser la mejor estrategia para poder incidir, y también de buscar a aquellas personas que tenían estas características especiales de tener un nivel de influencia interesante, en algunos casos de ser especialistas en materia de infancia y en otros no, simplemente tener una voluntad política muy marcada para poder llevar adelante esta estrategia de incidencia. Y estamos muy contentos porque efectivamente hemos logrado construir este cuerpo de voceros, de actores tanto de la sociedad civil como del mundo de la política. Aquí hay alcaldes, hay expresidentes, como tú mencionaste, pero también hay académicos, también hay gente del mundo de las comunicaciones, una red diversa. Hemos hecho una innovación bien interesante respecto de las maneras tradicionales de poder hacer incidencia, donde normalmente, por ejemplo, el mundo de los académicos trataba de llamar la atención del mundo de los políticos para poder tomar ciertas decisiones. O al revés, desde el mundo de lo local o de la sociedad civil, hacía un llamamiento al mundo, digamos, de las autoridades políticas para poder ejercer cierta influencia. Hoy día estamos haciendo una mixtura de todos estos perfiles y lo que buscamos es efectivamente
levantar la voz y hacer un llamamiento muy potente respecto de lo importante que es tanto para la infancia, porque los derechos de la infancia hace más de 30 años que nos comprometimos como humanidad a poder respetarlos y garantizarlos, pero también para la sociedad. Una sociedad que no respeta los derechos de los niños efectivamente está condenada a ser una sociedad inequitativa y desigual. Y yo creo que desde alguna manera hemos estado haciendo este ejercicio colectivo para poder marcar una diferencia, conectarlo con la agenda de desarrollo sostenible, porque efectivamente todo lo que viene en materia de desarrollo necesita de que estas generaciones efectivamente puedan tener un futuro que sea posible. Y hemos identificado algunos focos que son prioritarios que probablemente vamos a poder conversar en esta conversación. Por ejemplo, respecto de qué pasa con la calidad de vida que le estamos ofreciendo a esta niñez. En términos, por ejemplo, de la calidad del aire. Las ciudades en las cuales habitan nuestros niños en América Latina son efectivamente un buen espacio para su desarrollo integral. Por otra parte, poblaciones muy postergadas, como es el caso de la niñez que transita de un lugar a otro porque es migrante, por decisiones que incluso ni siquiera toman ellos, sino que toman sus familiares, adultos, sus cuidadores, están viviendo situaciones de extrema precariedad. Y lo que queremos es juntar esta energía y esta capacidad para generar voluntad y un entorno mucho más protector. Esa es un poco la idea, y a partir de marzo, hoy día esto es realidad. Hoy día en 18 países de América Latina esto está ocurriendo, y hay distintos voceros de esta causa que están pronunciándose y llamando la atención sobre esta causa. Quiero comentar con nuestra audiencia y a ustedes también, no nos hemos visto desde ese marzo, hace 2 meses de ahí en Chile, que primero al regreso, 2 días después ya estaba cerrado el aeropuerto, así que si no regresaba pronto, hubiera estado con ustedes allá haciendo el programa. Lo segundo es que me llamó mucho la atención para bien el tema de haber escogido estos 2 temas. De infancia, digamos, se dice mucho, a veces se dice mucho y se trabaja poco, pero digamos hay una causa muy amplia sobre el tema de infancia, pero no necesariamente se suele poner estos 2 elementos en debate. Y los 2 para el caso ecuatoriano son importantes, ¿no? A veces incluso uno no se da cuenta de la importancia de la calidad de aire, por ejemplo, en la calidad de vida de niños, pero cuando tiene en idea algunas ciudades de la India, por ejemplo, se da cuenta simplemente de que hay determinadas ciudades que hacen prácticamente invivible, digamos, más aún para niños pequeños. ¿Qué está pasando con ellos? Los que están de 3 a 4, de 0 a 4, de 0 a 5 años, es un tema muy importante. Y el segundo, que tiene mucha importancia en época de pandemia, sobre todo acá en el Ecuador, es en niños en situación de movilidad humana. En el caso ecuatoriano tenemos un movimiento migratorio venezolano muy importante. La mayoría no busca quedarse en el país, pero sí hace tránsito, ¿no es cierto?, para llegar a Perú, incluso para llegar a Chile. Y evidentemente hemos visto también en época de pandemia unas imágenes muy, muy dolorosas. Estela, señalaste un tema muy importante. Y en estos 2 meses, menos de 2 meses de surgimiento de la red, o ya 2 meses de surgimiento de la red, se han hecho 2 temas importantes y las 2 concluyen en lo mismo. Hay una invisibilización de la niñez en época de pandemia. Y la tercera cosa que quería contarles, y con esto cierro, es que cuando ustedes me mandaron, entre las otras personas que mandaron la encuesta para que distintos países contestemos, me quedé asombrado de que las preguntas eran sencillas y claras, pero que no había información de parte del Estado ecuatoriano respondiendo a eso. Por ejemplo, hay en el marco de la pandemia un protocolo específico de cómo se atienden los casos en primera infancia, qué pasa con madres gestantes, y realmente están invisibilizados estos temas en el Ecuador. Pero ¿en cuántos países se hizo la encuesta y qué resultados los principales, Estela? A ver, nos respondieron 17 países de los 18 que son parte de la red, y la verdad es que hubo 2 que no pudieron responder. En el caso de Nicaragua, por razones de seguridad, digamos, la líder está, quienes son líderes ahí están viviendo una situación muy compleja y muy difícil, que cuesta la conexión, y de Cuba, que desgraciadamente no pudieron respondernos por un tema de comunicación. La verdad es que esto fue muy rápido, porque nosotros comenzamos la pandemia y empezamos a tratar de recabar información y hablamos con la OPS y la OMS, y la verdad es que descubrimos que no había información sobre la niñez. Entonces dijimos, bueno, tenemos que saber qué es lo que pasa, y vimos los tópicos y lo conversamos con la OPS, información que ellos tenían, la que no tenían, etcétera, cómo podíamos tener una imagen de lo que estaba pasando con los niños menores de 4 años.
Y fue, la verdad, bastante impresionante. En primer lugar, porque la hipótesis que teníamos de que no había información oficial, incluso que no se daba a conocer información sobre cuántos niños estaban siendo contagiados, etcétera, fue una tónica en casi todos los países. La mayoría de los países no tienen a la vista información oficial de cómo se está dando la pandemia en la niñez. Y para nosotros eso era un elemento importante, porque ustedes se recordarán que en el primer momento se planteaba que los niños primero que no se contagiaban, después que ellos que ellos podían contagiar, o sea, que ellos no se contagiaban y que no contagiaban. Una especie de portadores sanos. Algo así. Claro, eran portadores sanos. Y hoy día nos hemos dado cuenta dramáticamente cómo ha ido aumentando. Quiero contarles que tenemos un número de países importante en que la información que logramos recabar era de 9 a 0 a recién nacido, o sea, no había diferenciación por otro grupo etario. Hay un país que solo informa hasta los 19 años, o sea, no hay información de lo que pasa entre 9 y 18 años. Y en el caso solo de Ecuador y Chile había información de 0 a 4. Es decir, la primera infancia absolutamente invisibilizada como persona, como ciudadano, como ser humano, ¿no? Y eso ha sido bastante duro y fue una de las primeras tareas que conversamos con los líderes, qué hacíamos para visibilizar lo que estaba pasando con los niños en cada uno de los países. Después quiero centrarme un poco en eso, pero además queríamos saber qué estaba pasando y qué protocolos habían con la madre gestante, con la madre, si había, por ejemplo, se estaba manteniendo el lugar de la sala de partos cuando fuera a parir la mujer, si se le preguntaba si se le había hecho el test, si se le hacía antes de parir, si habían protocolos para el nacimiento con ese recién nacido, si el padre podía entrar, en fin, una serie de temas que debieran el día de hoy estar resueltos. Y descubrimos que no hay protocolo, o que los protocolos que se están usando son los mismos que habían antes, o sea, no hay una distinción en relación a la pandemia, a lo que está pasando ahí. Y otro dato que confirmó una preocupación que tenía la OPS es que las cuarentenas, o sea, que todo este periodo, los servicios de salud que atienden a las familias, que hacen el control de niños sanos, no estaban haciendo el control. Y por lo tanto, había atraso, no se estaba vacunando, no estábamos viendo cómo se estaba el niño desarrollando, porque todo ese personal y todo ese espacio estaba dedicado a la pandemia. Y ese tema, asociado además al tema que lo conocimos, y aquí lo digo con mucha honestidad, yo siendo feminista, me ha dolido mucho que el tema de la violencia se centre solo en la denuncia de lo que las mujeres sufrimos al interior del hogar. Yo digo, supongamos que sea el 70% de las mujeres que han denunciado, puede ser un poco más o un poco menos, a nivel regional, de cómo ha subido la violencia intrafamiliar en época de que estamos en las casas, ¿no? Pero detrás de cada una de esas mujeres, de ese 70%, hay niños. Y no se denuncian, y están sufriendo esa violencia directa o indirectamente. Entonces es bastante brutal lo que arroja la encuesta, que no es solo la invisibilización de números, es la invisibilización de cómo ese niño, desde que llega al mundo, a lo que ha ido pasando después. Y si a eso agregamos que hay algunos países en que no están registrando los nacimientos, porque también no está funcionando el registro civil, la situación es más grave. Y como decimos nosotros, y lo hemos conversado con los líderes, lo que viene después de la pandemia puede ser una gran pandemia que tiene que ver con los efectos de la violencia, que tiene que ver con lo que puede estar pasando con esos niños, sobre todo con los niños más pobres, que no están recibiendo la alimentación adecuada, ha quedado un número importante de gente cesante, en fin, la situación que ustedes están viviendo y que están viviendo en nuestra región hoy día, ¿no? Es una situación que se
sin lugar a duda nos preocupa muchísimo, nos duele, y en la cual yo diría tenemos líderes en estos 18 países que están siendo movilizados para llamar la atención sobre lo que está pasando con la niña. Seguimos aquí en Frecuencia Política, interesante diálogo, y retomamos con Alexis Ramírez. Los temas estructurales, Alexis, también aparecen en la encuesta, digamos, en el estudio que ustedes abarcan. Se ha topado ya el tema de violencia, fundamentalmente decía Estela, claro, se registra una alta violencia sobre mujeres, pero tal vez no se está registrando qué es lo que está pasando con niños. También se hablaba del acceso a la salud, pero quiero topar dos temas adicionales. Seguridad alimentaria. Yo creo que en todos nuestros países hay una gran preocupación si realmente los sectores, sobre todo los sectores marginados, pobreza, extrema pobreza, están llegando a la cantidad de alimentos que se necesita. Y hablando de primera infancia, digamos, hay requerimientos nutricionales y kilocalóricos específicos. ¿Qué está pasando con eso? Y otro elemento, Alexis, te hablo sobre todo desde la realidad ecuatoriana. La economía de las familias. Qué importante, digamos, topar este tema, porque da la sensación que hoy se ha establecido un falso dilema entre salvar la economía o salvar a las familias y su salud. Y lastimoso el caso ecuatoriano, por ejemplo, me parece que hace una especie de apuesta por salvar la economía, relegando la economía o la preocupación sobre la economía de las familias. Y en este momento hay precarización del trabajo, en este momento hay padres y madres que no están ganando lo que ganaban, que están ganando incluso menos del básico. ¿Y qué efectos está generando esto sobre primera infancia, Alexis? Bueno, son dos temas que tú planteaste, identificamos 5. Uno que planteamos hace un minuto, que era el tema del maltrato y la violencia contra los menores de edad, la seguridad alimentaria, la economía de los hogares, la reducción de los espacios de cuidado y la limitación al acceso a la salud pública, que también es un mal que afecta globalmente a la región. Pero particularmente, especialmente teniendo en cuenta la precarización de la población latinoamericana en muchos países, lo que estamos viviendo es que hoy día hay muchos hogares que tienen dificultades para pensar ni siquiera en el próximo mes, sino que pensar en la próxima semana, cómo van a poder alimentar a sus familias. Y desde ahí, lo importante que es el rol que tienen las políticas públicas en torno a llegar oportunamente. Y también la direccionalidad que se le dan a las políticas. Efectivamente, cuando hablamos de poder llegar con una transferencia, con un recurso que permita a las familias estar tranquilos, lo que estamos haciendo es invertir en su salud también. Hoy día vemos distintos brotes de violencia en América Latina que lo que nos están diciendo de alguna manera es que esas familias no eligen salir a reclamar, sino que lo que están haciendo están gritando porque efectivamente no tienen las condiciones mínimas para poder sobrevivir. Y tenemos que tener claro que los países tienen una responsabilidad en general con toda su población, pero en particular con la población que no tiene cómo defenderse por sí misma, ¿no? En el caso de los problemas alimentarios y la seguridad alimentaria de la población menor de 3 años, menor de 4 años, lo que ocurre es que también es importante no solamente que se alimenten, sino que se alimenten adecuada y oportunamente. No cualquier alimentación ni cualquier aporte nutricional es el que necesitan para su etapa de desarrollo. Entonces tenemos que tener de alguna manera una respuesta adecuada para ese desafío, y yo creo que como estados, como sociedades, tenemos que de alguna manera tener un nivel de conciencia alto respecto de la importancia de esta política pública que significa llegar con este aporte. Y la economía de las familias, lamentablemente, dado que estamos en medio de la crisis, ni siquiera estamos saliendo todavía de la crisis de la pandemia, seguramente nos va a acompañar por muchos meses. Y vamos a tener que pensar en políticas de largo plazo, de mediano y largo plazo, que puedan de alguna manera generar incentivos correctos para que la economía se ponga de pie, pero que incluya a todos los ciudadanos y que de alguna manera también no deje a nadie fuera. Hoy día tenemos una parte importante de la población que en América Latina supera largamente el 50%, donde las personas, si no tienen un apoyo o un incentivo directo desde el Estado, difícilmente van a poder superar esta situación de precariedad. Y en ese sentido necesitamos que de alguna manera tengamos políticas públicas activas, donde efectivamente podamos mirar no solamente esto como un gasto de corto plazo, sino que podamos generar de alguna manera condiciones mínimas para que la gente se quede en su casa y además pueda desarrollar una actividad económica básica que le permita sobrevivir.
esto efectivamente hay algunos países que lo están haciendo mejor que otros, hay lugares donde efectivamente esto se está mirando con esta visión, y hay lugares donde esto se ha transformado en una disputa política, como tú planteabas. Un dilema, una elección entre la economía y la salud. La verdad es que nos parece que ese no es el enfoque adecuado, y lo que tenemos que hacer con esta perspectiva también y este enfoque de derecho es pensar que tenemos una responsabilidad ineludible que tiene que ver con la calidad de vida y la sobrevivencia, sobre todo, de la población más riesgosa. Y dentro de eso están los niños y las niñas de nuestra región. Sí. Qué importante lo que decía Alexis, porque en el caso ecuatoriano en particular, digamos, lo hemos dicho, el quédate en casa no es igual para todas las familias. Hay, digamos, familias que claramente no comen mañana si no trabajan hoy. Y entonces las preocupaciones no son por los próximos 15 días, es básicamente por qué llevas el día de mañana, digamos, como alimento a tu casa. Y eso pase por romper la cuarentena hoy, salir a buscar, a trabajar, lo que fuera, y, digamos, un apoyo del Estado que es fundamental. Estela, querías topar algo sobre el tema de niñez que está en situación de movilidad humana. Ya te puse el caso del Ecuador, pero también Alexis deja al final un elemento que te lo pregunto. Enfoque de derechos, ¿no es cierto? Y la necesidad de que veamos esto con un enfoque de derechos. Pero ¿qué está diciendo la encuesta? ¿Se está respetando el enfoque de derechos en la mayoría de nuestros países? ¿O por el contrario, digamos, notas que hay algunos donde el enfoque de derechos empieza a tambalear? Si te lo digo por el caso ecuatoriano, te diría que el enfoque de derechos empieza lastimosamente a tambalear, Estela. A ver, nosotros tenemos que mirar lo que está pasando en la región hace algunos 2, 3 años, y sin lugar a duda hay un retroceso grande en relación a lo que significa avanzar en lo que significan los derechos para los niños, niñas, para toda la población en general, no solo para los niños y niñas. O sea, es muy diferente una política, un programa de gobierno, una sociedad que se construye con un enfoque de derecho, donde se pone al hombre al centro de la construcción de esa sociedad, a una sociedad donde se pone el mercado, el individualismo y no lo colectivo en el centro. Nosotros estamos viendo ese retroceso a nivel regional, y es un retroceso que nos duele, y sabemos que estamos nosotros, además, con esta red, yendo en contra de lo que está pasando en este minuto en la gran mayoría de la región. Yo quería referir, o sea, ese es un gran desafío. O sea, yo espero que después de esta pandemia, en que ha quedado y nos ha golpeado en la cara, digamos, la gran inequidad que estamos sufriendo, el derecho a la salud, un derecho básico, y los derechos básicos son los que están en este momento sufriendo. Como tú decías, el hambre es ahora. Como decía una señora hoy día en la mañana en la televisión, ¿qué le digo a mi hijo? O sea, ¿qué hago cuando mi hijo me dice quiero un vaso de leche al desayuno y le digo no tengo leche? O sea, y eso está pasando aquí en Chile, que estamos un poquito más arriba en el ¿cómo se llama? El índice Gini que Ecuador. Chile que no tiene niños desnutridos, a diferencia de Ecuador, que tiene un gran porcentaje de niños desnutridos, y otros países de la región en que la lucha ha sido precisamente terminar con la desnutrición infantil. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado hoy día en esos países en relación a esos niños? A esos niños que si el retroceso de lo que se ha logrado en cuanto a nutrición es un tema clave, es un tema dramático, es un tema que sabemos los efectos que tiene en el desarrollo, no solo físico, en el desarrollo cognitivo de los niños la desnutrición. Entonces, ¿cómo hoy día cuando le decimos a una familia indígena, afrodescendiente, una familia de los niños que están en la calle, que me tocó verlo a mí la última vez que estuve en Ecuador, a mujeres con niños pidiendo apoyo en las calles? ¿Qué le vamos a decir a esos niños? ¿Quédese en la casa? Entonces ahí hay una responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Cómo aseguras que se puedan quedar en la casa para terminar con la pandemia, asegurando que tengan alimentación, asegurando que tengan agua que puedan beber, asegurando lo mínimo básico que requiere para vivir? Entonces, eso es cierto. Está bien que entreguen
apoyo a algunas empresas, algunos empresarios que entreguen canastas familiares. Hay un esfuerzo regional de entregar alimentación, pero nos damos cuenta que esa alimentación también, y nos dicen los líderes, no tenemos seguridad que esté llegando, porque hay un problema en el reparto a la familia. ¿Cómo aseguramos eso? Eso es algo clave, porque estamos hacinados, no tienen alimentación, o sea, ¿qué futuro tienen? ¿Qué futuro tienen esos niños? Eso, perdóname, pero es algo que me conmueve profundamente. Y en ese plano están los niños migrantes, tanto los que están en tránsito como los que están en los países, que son los más invisibilizados de los invisibilizados. En general los migrantes, porque cuando decimos en Chile hoy día, por ejemplo, que han fallecido 31 personas, se supone que todos son connacionales, y yo estoy segura que ahí tiene que haber un porcentaje importante de migrantes que viven hacinados, que han venido por tener mejores condiciones, y sin embargo las condiciones en que viven son terribles, ¿no? Y dentro de eso los niños, sin lugar a dudas, que iban a los jardines infantiles, que recibían alimentación completa, que tenían todo ahí, hoy día, obviamente, para que no se contagien, están viviendo en 20, 30 metros cuadrados junto a otras familias. Pero además tenemos los niños que son hijos de los migrantes que quieren volver a su país. Y ahí, esa situación, la situación fronteriza, que la estamos viviendo en todos los países. Aquí ocurre algo bastante duro y que va más allá de la pandemia. El tema migrante es un tema que ha ido creciendo mucho, que nos golpeó a todos los países, no solo Venezuela, vivimos la ola migrante haitiana, vivimos la ola colombiana, en fin, en los últimos 10 años había un crecimiento muy grande, sobre todo en los 2 últimos años con el tema venezolano, en la región y en Centroamérica en relación a esta ola migratoria. Pero hoy día nos ha ocurrido que o quedaron gente en la frontera, que no sabemos lo que está pasando, o gente que quiere volver. Y cuando nosotros le preguntamos, incluso, y soy súper responsable en lo que voy a decir, a los organismos de Naciones Unidas que trabajan con población migrante, dicen claramente que no tienen cuantificado el tema de los niños, cuántos niños están, si viajan acompañados o no viajan acompañados, cuántos niños separados quedan de sus madres en la frontera. Entonces, en eso queremos nosotros incidir. Queremos incidir en las regulaciones que hay que tener para que esos niños tengan los mismos derechos que todos los niños en el país donde llegan, pero además de por lo menos saber cómo están. Mira, la gente de Honduras nos contaba que habían sido 9 niños devueltos de la frontera norte, de los cuales el 60%, por lo tanto 6 niños o 5 niños, habían viajado solos. Ellos fueron devueltos a Honduras solos, muertos de miedo, porque todavía nos contaron cuando estaban ese día, o sea, no se atrevían a hablar, de pavor, no sabían dónde iban a llegar, porque son niños que viajan solos y que su familia no está en Honduras, o no está en Guatemala, sino que ya han pasado la frontera. Entonces, la situación es dramática. Nosotros hemos visto, y quiero contar una sola experiencia que creo que para nosotros fue muy dramático, para que vean la importancia política de la red. Ocurrió que alrededor de 400 bolivianos en ese minuto, hoy día son muchos más, estaban en la frontera con Bolivia en el altiplano, y no los dejaban entrar a Bolivia, y no tenían qué comer, no tenían dónde dormir, no tenían baño, en fin, era una situación de urgencia humanitaria increíble. Y ahí generamos diálogo entre los líderes de Bolivia y los líderes de Chile, y impulsamos y nos movimos, y logramos, digamos, por lo menos que se generara una opinión de Naciones Unidas y también de ambos países de tratar de solucionar el tema. Es decir, los líderes hoy día tienen un rol fundamental en relación a avanzar en derechos de los niños, en relación a poner esto en el centro de la discusión, porque, como decía Alexis,
No es un tema solo de Juan, Pedrito o los niños que están naciendo o que van a nacer mañana. Es un tema del conjunto de la sociedad. Cuando nosotros podamos medir el desarrollo de los países de acuerdo al bienestar que tienen los niños, vamos a estar en otro momento histórico. Y yo espero que para eso, ¿no? Ese es el verdadero reto. Gracias, Estela, por compartir estas ideas con nosotros. Se nos queda tiempo, corto el tiempo, pero quiero terminar contigo, Alexis. Me quedan 2 minutos para una reflexión final. Yo suelo decirlo, insisto mucho ahora último, que si el mundo va a ser distinto después de esta pandemia, todo depende de lo que sembremos hoy en la discusión para lo que podamos cosechar mañana. Y en materia de primera infancia, ¿qué debemos cosechar hoy? ¿Dónde están las ideas centrales para que mañana podamos tener, como se ha dicho, un país que mida su desarrollo a la altura de lo que necesitan los niños de 0 a 3, de 0 a 4, de 0 a 5 años? Bueno, nosotros más allá de todas estas dificultades y desafíos enormes que tenemos y que estamos enfrentando a propósito de la pandemia, nosotros miramos positivamente lo que viene hacia el futuro. Nosotros creemos que el desarrollo sostenible, si efectivamente como sociedad global nos comprometemos, es con los niños, es mirando el desarrollo integral de los niños. Y nosotros creemos que han habido aprendizajes interesantes respecto de lo que significa esta situación incluso forzada de convivencia con nuestros hijos, con los niños que cuidamos de alguna manera, nos ha hecho remirarnos respecto a nuestra relación con los niños más pequeños. Y yo creo que efectivamente tenemos que aprender respecto de las necesidades de desarrollo reales que tienen hoy día y también pensar cómo imaginamos que va a ser el futuro en una sociedad donde aseguramos condiciones mínimas y básicas para que todos los niños puedan desarrollarse. Esto que plantea Estela de los niños que están en tránsito, es brutal la situación que viven, y la verdad es que muchas veces era invisible a los ojos de los adultos porque están en un mundo que nosotros cómodamente optamos por no mirar. Hoy día muchas de estas realidades están apareciendo frente a nuestros ojos, y lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura de estos niños, de todos los niños, y poder imaginar nuestras ciudades, nuestras escuelas, nuestras casas también en esta nueva forma, digamos, de convivencia, y saber que es posible construir una sociedad que le ofrezca oportunidades de desarrollo reales. Pero eso requiere de generosidad, de compromiso y de decisión política en el caso de los que toman decisiones hoy día. Muchísimas gracias. El enfoque, Estela, tengo un segundito para terminar. Claro, por supuesto. Un segundito, quiero recordar algo que no es mío, sino que es del expresidente Pepe Mujica, cuando nos dijo, aquí el gran desafío que tenemos es transformar todo el conocimiento en relación a la niñez en un discurso político. Yo creo que ese es un discurso que tenemos, Pavel, eso es lo que estás haciendo tú, y eso es lo que le pedimos a nuestros líderes. O sea, poner que los partidos políticos se junten alguna vez y hablen sobre la niñez, ¿no? En este sentido de la importancia que tienen para el desarrollo de los países. Felicitaciones, muchas gracias. No, el agradecido soy yo con Estela Ortiz y Alexis Ramírez. Qué bueno, qué refrescante, qué bueno que nos ha hecho hablar de un tema que lastimosamente está siendo invisibilizado. Pero lo han dicho ellos y lo han dicho de manera contundente. Si no ponemos a la primera infancia en el centro de nuestras preocupaciones, si no nos damos cuenta de que el desarrollo de nuestros países solamente se podrá medir adecuadamente sobre la base del desarrollo que le entreguemos a los niños de ese tramo de edad, no habremos hecho nada. Hoy que tenemos un reto, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este es un tema fundamental. Les invitaré a una próxima ocasión a ustedes, otros miembros de la red, para que sigamos conversando. Valdría la pena ver en época de pandemia cómo se van a afectar los indicadores y el cumplimiento de las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, a ver si tenemos algunas ideas. Y como eso es el tema central, les dejo con María Belén Proaño, con el Minuto ODS. Les digo a nuestros compañeros, porque no conocen de esto, pero en nuestro programa tenemos una nota editorial de 1 minuto, minuto y medio, donde siempre ponemos el tema de los ODS en diálogo. Y seguramente hoy María Belén nos pondrá, como siempre, una nota muy interesante alrededor de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conmigo, con Frecuencia Política, hasta el próximo miércoles. Un gran abrazo para todos y para todas. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a todos. Los niños y los jóvenes, además de estar expuestos al COVID, son algunas de las víctimas a las que más duramente puede afectar esta pandemia. Las consecuencias que tendrá sobre la vida de los niños podrían causar daños permanentes en su futuro.
Sabemos que en cualquier situación de crisis, los jóvenes y los más vulnerables sufren de manera desproporcionada. Esta pandemia no es la excepción. Es responsabilidad de todos evitar el sufrimiento, salvar vidas y proteger la salud de cada uno de los niños. Ante la amenaza de una recesión, los gobiernos deben considerar las implicaciones que reducir las inversiones en la calidad de la vida de los niños tiene. Si aumentamos ahora las inversiones en educación, protección infantil, salud, nutrición y agua y saneamiento, contribuiremos a minimizar los daños ocasionados por esta crisis. Los organismos internacionales relacionados con la niñez han establecido 6 pilares fundamentales para proteger a los niños. Número 1. Proteger la salud de todos los niños y proporcionarles una buena nutrición. En las zonas más pobres, los niños necesitan servicios de salud básicos y corren el riesgo de no recibirlos. Mientras los sistemas de salud llegan a su límite en sus capacidades, muchos niños pueden morir por causas evitables como diarreas o complicaciones respiratorias. Número 2. Llegar a los niños vulnerables para proporcionarles agua, saneamiento e higiene. Las instalaciones básicas siguen estando fuera del alcance de muchos niños. Algunos no disponen de acceso a agua potable o se encuentran en lugares donde el agua no está tratada o está contaminada. Número 3. Facilitar el aprendizaje de los niños. Ya lo hemos dicho en este espacio y debemos cerciorarnos de que todos los niños tengan acceso equitativo a la educación. Número 4. Ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y a cuidar a sus hijos. Millones de madres y padres luchan para mantener sus medios de vida y sus ingresos, por lo que es necesario que el gobierno aplique medidas de protección social, transferencia de efectivo, ayuda en la alimentación e inclusive contribuyan a proteger los puestos de trabajo. Número 5. Proteger a los niños de la violencia. A causa del confinamiento, muchos de los niños están enfrentando violencia en su hogar y están alejados de la ayuda. Número 6. Proteger a los niños refugiados e inmigrantes que a causa de la pandemia sus condiciones se han agravado aún más. No podemos dejar a un lado a millones de niños que están en peligro de convertirse en las víctimas olvidadas de esta pandemia. Si no se adoptan medidas urgentes, esta crisis de salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de los niños. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares a través de la señal de Pichincha Universal en el 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden seguir nuestro reprise los domingos en Facebook a las 21 horas en la cuenta de Pavel Muñoz de Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.